el cloruro de calcio en el agua. Es en el agua para hervir a estas latas. ¿Para qué creen ustedes que hizo eso? No, porque era afuera, para hervir las latas. O sea, ponían las latas, les ponía su agua y le ponía al agua cloruro de calcio. ¿Para qué, perdón? No, para aumentar el punto de ebullición del agua y con eso reducir el tiempo de proceso. En 1874, Andrew Shiver fue el primero que introdujo un autoclave en Estados Unidos. Esta es un autoclave ya con características mucho más avanzadas que la que elaboró 20 años atrás Chevalier. Y en 1950 es un gran año para la historia de los alimentos enlatados, ya que la firma FMC lanza al mercado la primera autoclave industrial, la cual tiene agitación y tiene enfriamiento in situ. Y en 1960 la firma Tetra Pak también hace otra introducción al mercado de una maquinaria a nivel industrial, pero para fabricar los alimentos enlatados por otro método, que es el procesamiento aséptico. Bueno, los alimentos enlatados, como ya han visto todo el día, es un método de conservar los alimentos. Esto se basa básicamente en introducir un alimento dentro de un envase, cerrarlo herméticamente y someterlo a un tratamiento térmico. El tratamiento térmico por sí solo o por la combinación de otros factores como puede ser la actividad del agua, el pH, el potencial redox, van a hacer posible que se logre la esterilidad comercial del alimento. Contrariamente a lo que podríamos pensar nosotros que un alimento enlatado es aquel que se encuentra únicamente en hoja de lata, se conoce con este nombre también aquellos envases que están en vidrio, en cartón, en bolsa plástica, en botella PET. Y las únicas dos condicionantes que se piden para llamarlos de esta manera, ahí ya se fue. ¿Qué hago? y las dos condicionantes que se piden para llamarlos de esta manera es que estén dentro de un envase herméticamente cerrados y hayan sido sometidos a un procesamiento térmico. La esterilidad comercial o la estabilidad del alimento, pues es lograr alimentos inocuos, es decir, alimentos que no causen daño a la salud del consumidor y que se evite la presencia de aquellos microorganismos que pudieran reproducirse bajo condiciones normales de almacenamiento, pero sin la necesidad de refrigeración. ¿Sí? Eso es un alimento enlatado. Un alimento enlatado es un alimento que está en un envase herméticamente cerrado, sometido a un procesamiento térmico y que cuando lo estemos almacenando no pueda cambiar la calidad de ese alimento a algún tipo de microorganismos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Mientras se restablece. Bueno, les puedo seguir comentando algo también para su acervo cultural en estos momentos. Nicolás Zapper, no crean que así se le inventó, voy a tener una botella de vidrio y voy a poner un alimento. No, su papá tenía una fábrica de vinos, utilizaba este tipo de botellas y obviamente pues ya tenía algún camino también elaborado, ya recorrido con esto. Una antes, por favor. Bueno, a los alimentos enlatados se les clasifica en tres grandes grupos. Los alimentos que tienen un pH abajo de 4.6 y una actividad de agua arriba de 0.85 se les conoce como alimentos de baja acidez. La actividad de agua es la cantidad de agua libre que hay en un alimento, no es la cantidad de agua total en ese alimento. Y un ejemplo de estos alimentos tenemos a la mayoría de las verduras, de los lácteos y de los cárnicos. El segundo grupo son alimentos acidificados.
Son alimentos que en sus orígenes ya tienen un pH arriba de 4.6, pero que por medio de la adición de un ácido, de varios ácidos, o incluso mezclando un alimento ácido, podemos bajar este valor de pH a valores menores de 4.6. También estos alimentos necesitan una actividad de agua mayor a 0.85. Dentro de ellos, pues tenemos a todos los alimentos que están en salmueras, como son los chiles, las aceitunas, algunas salsas. Y el tercer grupo son los alimentos que han sido bendecidos por Dios, que son los alimentos ácidos. Estos alimentos ácidos son alimentos que, dadas sus características intrínsecas, ya no tienen necesidad de adicionársele ningún ácido para tener un pH abajo de 4.6. A las conservas enlatadas se les clasifica en 4 grandes grupos. La primera de ellos se les llama semiconservas. Son alimentos sometidos a un tratamiento térmico muy bajo, entre 65 y 75 grados centígrados. Obviamente deben ser acompañados de un sistema para que duren un poquito más, que es la refrigeración a 5 grados centígrados, y de estos alimentos duran alrededor de 6 meses. Un ejemplo de ellos son los calamares en su tinta. Las conservas propiamente dichas se dividen en 2 grandes grupos: los alimentos que son esterilizados y los alimentos que son pasteurizados. Los alimentos esterilizados son alimentos que han sido sometidos a un tratamiento térmico fuerte, temperaturas elevadas, tiempos relativamente prolongados, para que nos permitan tener un factor letal de 2.5 a 15 minutos. Fíjense muy bien en esta palabra, el factor letal. Este factor letal nada más significa en pocas palabras que es la integración del tiempo y la temperatura, el efecto que van a tener estos factores sobre una cuenta microbiana. Estos alimentos esterilizados tienen una vida de anaquel de aproximadamente 4 años o más. Los alimentos pasteurizados son alimentos que requieren un proceso térmico más suave, menos tiempo, menos temperatura, pero también tienen menos vida de anaquel, aproximadamente 1 año y medio. Las conservas para países tropicales, que es el tercer grupo, es exactamente el mismo concepto que para una conserva, solamente que estos alimentos van a ser sometidos a un almacenamiento a temperaturas mayores de 40 grados centígrados. Y bajo estas condiciones pueden crecer unos microorganismos que les encanta la mala vida, que se llaman termofílicos. Y obviamente para asegurarnos de eliminar estos microorganismos termofílicos, nosotros vamos a tener que dar un procesamiento térmico mucho más fuerte, más potente que el que dimos para un alimento esterilizado. Aquí tenemos que llegar a factores letales arriba de 16 minutos. Y el último grupo es lo que se ha denominado últimamente como 3/4 de conserva. Estos alimentos necesitan ya de un valor letal, necesitan de un proceso térmico también suave, pero ya tenemos que llegar a un valor letal entre 0.065 y 0.8 minutos. También necesitan ser acompañados de refrigeración y tienen una vida de anaquel de 1 año. Hay 2 métodos para la elaboración de los alimentos enlatados. El enlatado convencional, que es el que les estaba platicando, que consiste básicamente en poner un alimento dentro de un envase, cerrarlo herméticamente, someterlo a un procesamiento térmico. Este procesamiento térmico puede ser la esterilización o la pasteurización. Lo enfriamos y tenemos un alimento comercialmente estéril en un envase herméticamente cerrado. Y el otro es el envasado aséptico. El envasado aséptico, contrario al envasado convencional, nosotros vamos a esterilizar tanto el producto como el envase de forma aparte. Al producto lo vamos a esterilizar en un intercambiador de calor, un UHT, en donde nosotros podemos tener altas temperaturas en muy pocos segundos. Al final mismo de este aparato nosotros vamos a poder enfriar el producto. Por otro lado, al envase lo vamos a esterilizar por medio de una inyección de una sustancia química que es el peróxido de hidrógeno. Cuando ya tenemos nuestro envase estéril y nuestro alimento estéril y frío,
Vamos a llenar ese alimento en este envase, pero dentro de una cámara séptica. Y para lograr este hecho, esta facultad dentro de la cámara, pues nosotros debimos haber añadido también peróxido de hidrógeno con anterioridad. Ya estando adentro el producto, dentro de este envase, que generalmente es un envase de cartón, un envase laminado de cartón, ya sea tetra o sea combi, lo vamos a cerrar. Aquí el cerrado es por medio de ultrasonido y al final vamos a tener exactamente un producto igual al que tuvimos en el enlatado convencional, un alimento comercialmente estéril y en un envase herméticamente cerrado. A nivel industrial, ¿cuáles son las etapas que requerimos para hacer todo este proceso de alimentos enlatados para lograr tener un alimento comercialmente estéril? Pues vamos a comenzar con la primera etapa, que es la recepción de las materias primas. Aquí el Departamento de Aseguramiento de Calidad nos debe decir de una manera muy rápida si esa materia prima es apta o no para su procesamiento. Debe cumplir con una serie de normatividades, tanto nacionales o internacionales, si queremos exportar el producto. En la siguiente ponencia, ustedes verán toda la serie de normatividades que se aplican para la producción de estos alimentos enlatados. Esta forma de conservación son las que tienen mayor número de normatividades para aplicarse a comparación con otras técnicas como puede ser el refrigerado o la congelación. Una vez que ya tenemos nuestra materia prima liberada, la vamos a lavar. El lavado tiene como objetivo principal eliminar la mayor parte de materia extraña y de suciedad que viene adherida a esa materia prima. Hay varios equipos con los que podemos hacer esto, pero generalmente es con agua clorada a presión. Y llegamos a una etapa muy interesante que es la etapa del escaldado. Aquí en esta etapa del escaldado nosotros ya estamos dando calor a esa materia prima. Tiene varias ventajas esta etapa de escaldado. Vamos a inactivar las enzimas, vamos a eliminar el oxígeno que se encuentra dentro de los tejidos de estas materias primas, podemos fijar el color de ese alimento y podemos bajar de una manera contundente las cuentas microbianas. Por medio de estudios se ha logrado saber que hasta en un 80% de esos microorganismos se logra disminuir por medio de esta etapa. Y llegamos a una etapa de acondicionamiento. Aquí depende mucho de las características que nos interese que tenga nuestro producto final. Si esa materia prima tiene que ser pelada, cortada, triturada, molida o frita, ya va a depender de las características que a nosotros nos interesa que tenga esa materia prima. Y la siguiente etapa es la etapa de preparación. En esta etapa es la conjunción de todas las demás materias primas que van a formar parte de esa formulación del producto. O bien es la elaboración del medio de cobertura. Cuando nosotros tenemos un alimento que tiene dos fases, por ejemplo la fase sólida y la fase líquida, a la fase líquida es a lo que conocemos como el medio de cobertura. Este es el caso de del caldo del frijol en los frijoles enteros o del jarabe en las frutas en conserva. Cuando nuestro producto ya está preparado, sazonado y listo, lo vamos a envasar. Aquí también se deben de cumplir una serie de normatividades, las cuales veremos dentro de un rato en un video, y posteriormente cerramos el producto. Aquí también obviamente debemos garantizar que el cerrado sea hermético. Y por fin llegamos al corazón de todas estas etapas que nos van a permitir obtener un alimento enlatado, que es la etapa de esterilización. Para nosotros saber qué tiempos y temperaturas vamos a dar, antes debimos haber hecho una serie de estudios que pueden llevar bastante tiempo por medio de sensores alámbricos o inalámbricos para saber qué es lo que pasa en ese interior de la lata, minuto a minuto, y saber ver qué condiciones nos van a permitir no solamente lograr la esterilidad comercial, sino las mejores propiedades nutritivas y sensoriales de ese alimento.
Luego seguimos con la etapa de enfriamiento. Esta etapa, por medio también de las normas, debemos hacerla con agua clorada y llegar a temperaturas menores de 43 grados centígrados. ¿Para qué? Pues para evitar el desarrollo de los microorganismos termofílicos. El etiquetado y codificado son etapas que nos van a permitir rastrear el producto si es que pudiese presentarse algún problema. El emplayado, pues, es colocar una película plástica alrededor del producto para evitar que le caiga polvo, y el paletizado es colocar ese producto de una manera ordenada sobre una tarima para poder moverlo. Y por último, llegamos a la etapa del almacenamiento. Ustedes con esta serie de etapas ya estarían listos para hacer sus alimentos enlatados. Solamente que hay un pequeño problema, que la maquinaria utilizada, que toda la tecnología que hay ahorita para dar una seguridad en la inocuidad del alimento es muy compleja y muy costosa. Toda la tecnología que hay atrás, se tiene en esta compañía tecnología de todo el mundo. También orgullosamente tenemos muchas máquinas elaboradas por la misma gente que trabaja en la planta. Y bueno, el procesamiento térmico se va a ver influenciado por diferentes factores. Uno de los que hemos visto, de los que hemos platicado mayormente ahorita, es el pH. Cuando nosotros tenemos un pH arriba de 4.6, al único microorganismo que nos interesa, que estamos obligados a eliminar, es el Clostridium botulinum. Y para eso hay toda una ciencia de termobacteriología que tenemos que aplicar. Cuando el pH está abajo de 4.6, lo único que nos interesa nosotros eliminar son microorganismos viables patógenos y aquellos microorganismos que se pudieran reproducir durante el almacenamiento sin la necesidad de refrigeración. Y todo esto está muy relacionado pues a la flora, al tipo de microorganismos que se encuentran dentro de nuestro alimento y a la resistencia térmica de los mismos. Si son microorganismos termorresistentes, vamos a aplicar un proceso fuerte que se llama esterilización, y si son termolábiles, vamos a aplicar un proceso que se llama pasteurización. Si dentro de nuestra formulación tenemos un porcentaje de nutrimentos elevados, como son los carbohidratos, las grasas, la velocidad de penetración de calor va a ser mucho más lenta si tenemos a un producto que tenga una menor cantidad de esos nutrimentos. También va a importar mucho el tamaño del envase. Mientras más grande sea el envase, más difícil, más lenta va a ser la penetración de calor que en un envase pequeño, y por supuesto va agarrado de la mano el tipo de material de envase que estemos utilizando. La transferencia de calor va a ser totalmente diferente en envases metálicos, de cartón, plásticos o bolsas. Si nosotros contamos con maquinarias, con esterilizadoras que puedan tener agitación, la velocidad de penetración de calor va a ser mucho más rápida, así tenemos maquinarias estáticas. Y obviamente también la fuente de calor que estemos utilizando. Si son alimentos que pueden ser procesados por medio de vapor saturado o vapor sobresaturado. Bueno, el microorganismo que tenemos la obligación de eliminar, todos los productores de los alimentos enlatados, son las esporas del Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria gram positiva, mesófila anaerobia, productora de endosporas terminales. Híjole, qué difícil es esto, ¿no? Bueno, este microorganismo se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Se encuentra en el tracto intestinal de pájaros, mamíferos y peces, en suelos, lagos, estanques, aguas costeras y vegetación putrefacta, en branquias y vísceras de cangrejos y peces, en medio ambiente de baja acidez o neutral pueden crecer muy bien, y este microorganismo, cuando llega a un número determinado de unidades formadoras de células, que es en la etapa de crecimiento logarítmico, puede producir 7 toxinas diferentes, 7 venenos diferentes que están clasificados de la letra A hasta la letra G.
La toxina A, B y E generalmente puede originar una enfermedad al ser humano conocida como botulismo. La toxina botulínica es muy importante porque es la toxina más letal que se encuentra hasta el día de ahora. 1 gramo de esta toxina puede originar la muerte de 1 millón de personas. Si es administrado por vía oral 70 miligramos, en una persona de 70 kilos puede originar su muerte, y una cantidad tan pequeña si es introducida por vía intravenosa entre 0.09 y 0.15 miligramos también puede ser letal para esa persona de 70 kilos. Bueno, los casos de botulismo a nivel industrial son muy escasos, sí los hay, pero son muy escasos. Generalmente se presentan a través de las conservas caseras. Este es un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos años a nivel mundial. En junio del 2012 se presenta en jugo de zanahoria, se hace una recolección del producto, no hay casos de botulismo reportados. El día que se inauguran los Juegos Olímpicos, el 31 de julio, en Inglaterra, una persona come unas aceitunas elaboradas en Italia y hay un caso de botulismo. En marzo del 2013 se presenta en Almejas, en Canadá. Y en agosto del 2013 hay una empresa en Nueva Zelanda que se llama Fonterra. Esta es la principal empresa productora de productos lácteos en ese país, pero es la 4ª productora de lácteos a nivel internacional. Y esta empresa exporta 1.000 toneladas de un suero de leche contaminado con Clostridium botulinum a 7 países. Estos países utilizan esta materia prima, este suero de leche, para elaborar principalmente fórmulas lácteas infantiles y también para elaborar bebidas deportivas. Se encuentran implicadas industrias muy poderosas como Coca-Cola, China, y como Danone en Arabia. Estos países logran hacer un recall impresionante en muy poco tiempo, quitar esos productos. No hay casos reportados hasta el día de ahora de botulismo. El prestigio de Fonterra queda totalmente dañado por los suelos. Fonterra da una explicación posterior de que el problema fue un mal lavado de una tubería. En abril del 2014 en Tayikistán, a ver quién sabe dónde está este país. Yo tampoco sabía, está en Asia. Bueno, ahí ciertos pobladores producen jitomate y luego hacen sus conservas. En una celebración religiosa, ellos comparten estas conservas y hay 33 casos de botulismo reportado. Ahí sí, ni Dios los salvó. En marzo de 2015, en Argentina, hay una fiesta del ajo y se producen varios productos elaborados con esta materia prima. Hay una producción de un pulpo en escabeche y hay un caso reportado de botulismo. Existe un método que si ustedes lo aplican, hay un método que si ustedes lo aplican, nosotros vamos a tener la seguridad de que podemos eliminar esas esporas de Clostridium botulinum. Si en el punto más frío nosotros logramos mantenerlo a una temperatura de 121 grados centígrados durante 3 minutos, nosotros vamos a poder garantizar la muerte de esas esporas. Todos los alimentos enlatados, incluso los alimentos que nosotros estamos preparando en casa, pues van a tener un detrimento de ciertas vitaminas, sobre todo las termolábiles, pero en el caso de los alimentos enlatados hay nutrimentos que todavía los tenemos en mayor cantidad que en los alimentos frescos o en los alimentos congelados. Por ejemplo, el caso de los ejotes enlatados, nosotros tenemos el doble de ácido fólico que en los ejotes congelados y tenemos un 49% más de vitamina A que en los ejotes frescos. 237 mililitros de un jugo de zanahoria enlatada tiene un porcentaje de IDR de vitamina A impresionante, de 451%. También las zanahorias enlatadas tienen un mayor contenido de carotenoides que las frescas. Si nosotros tomamos una taza de puré de tomate, tiene 7.8 miligramos de licopeno contra únicamente 3.7 de este nutrimento para el mismo volumen.
Y el tomate enlatado tiene mayor cantidad de vitaminas B, E, de licopenos y carotenoides. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos? ¿Podemos pasar la anterior, por favor? Hay una antes, ¿podemos pasarla, por favor? No, después, otra. Bueno, este es un esquema que propone la Can Food de Inglaterra, en donde es interesante porque aquí nos dice cómo combinar los alimentos frescos, los alimentos congelados y refrigerados para dar unos valores de IDR adecuados para una dieta balanceada. Estos valores de IDR son de acuerdo a las necesidades de una mujer adulta y es el promedio de varios países europeos. Así nos dice que, por ejemplo, para tener los 14 miligramos de hierro, podemos hacer combinaciones y en esta página les dicen cuánto de cada uno de estos alimentos pueden utilizarlo. Eso es lo importante de este gráfico. Para obtener los 14 miligramos de hierro podemos consumir frijoles, podemos consumir nueces de la India, podemos consumir una carne de res enlatada. Para riboflavina podemos consumir lo que es un pudín de arroz enlatado, espárragos o macarrones con queso. Para la vitamina A podemos consumir nosotros varias frutas como son los mangos, zanahorias enlatadas, podemos consumir también lo que es un pudín de arroz enlatado. Para calcio pues nos da opciones de pan, de espinacas, nos da opciones también de consumir macarrones con queso, nos da opciones de comer sardinas. Para tiamina podemos hacer la combinación de frijoles, chícharos, podemos consumir también hojuelas de trigo. Y para el ácido fólico pues podemos consumir frijoles, ojo de cabra, podemos consumir ejotes, podemos consumir arroz con fibra. Para la vitamina C pues la mayoría de los frutos. Para la vitamina D podemos combinar lo que son el atún, el salmón, el huevo, las sardinas enlatadas. Para la vitamina E, los camarones, las almendras, las nueces de la India, el atún. Y para los omega 3 podemos consumir nueces, aceites elaborados de varias semillas y sardinas. Pues muchas gracias, muy amables. ¿Se quiere sentar? Sí, está bien. Oh, mira, prefiero verlas. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a la parte de preguntas. Vamos a empezar. La primera, que han seleccionado bastante de ustedes, dice: posterior a que la caducidad de un producto enlatado termina, ¿con qué seguridad se puede consumir posterior a este y qué periodo de tiempo es recomendable? Bueno, después de que llegamos a la caducidad, obviamente se recomienda ya no consumir el alimento. Esto no es porque el alimento les vaya a causar un daño, sino porque ya su valor nutrimental ya se ve deteriorado. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Dice: con los avances tecnológicos con respecto a las lacas de los enlatados, ¿sigue siendo un riesgo la bolladura de las latas? Bueno, pues aquí están los principales representantes de las cámaras que han trabajado muchísimo sobre este tema y definitivamente el que tenga una bolladura no significa que la lata no sirva. Esa bolladura debería ser de tal magnitud, de tal tamaño que penetre y que llegue y que rasgue hasta los recubrimientos internos y que haya un contacto entre el aire y el interior del alimento. Solamente así es cuando pudiera tener un daño y no consumirse una lata bollada. Muy bien, la siguiente pregunta va también relacionada al tema. Dice: ¿de qué material están hechas las latas y cómo evitan la interacción con el alimento? Bueno, las latas están hechas de hoja de lata y aquí hay los grandes expertos.
y están recubiertas por barnices especiales sanitarios que pues son totalmente seguros y que van a evitar que ese alimento esté en contacto con el metal. Bien, voy a terminar con las preguntas a la ponente y después voy a dar espacio para una aclaración que quiere hacer uno de nuestros invitados. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un producto enlatado y uno con empaque resellable? Actualmente, muchos productos han optado por usar esa presentación en lugar del enlatado. Bueno, en el enlatado vimos que son alimentos que requieren dos cualidades principales, que estén en un envase herméticamente cerrado y que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico. Un envase resellable, no sé cuál sea lo que están pensando ustedes, si sea una bolsa séptica o algo que lleve una película, un film, pero la gran diferencia es que los alimentos enlatados deben ser sometidos a un tratamiento térmico y tener un proceso, una hermeticidad. Perdón, me hicieron llegar una pregunta de streaming, la voy a leer. Liz F. pregunta, ¿el peróxido de hidrógeno añadido al producto que se esteriliza causa algún daño a la salud? Mira, está normado la cantidad residual que debe de haber de este peróxido de hidrógeno. De acuerdo al CFR, los cánones que marca el FDA, tú debes de tener un residual de 0.5 partes por millón y con esto evitas cualquier daño a la salud. ¿Podemos tener un micrófono más? Si no, ¿lo podemos compartir? Sí, por supuesto. Muchas gracias. No se me vaya, que lo voy a tener que contar. Sí, perdón la intromisión, pero creo que vale la pena aclarar el tema de la fecha de caducidad. Nosotros en lo que es conservas alimenticias, no nada más enlatados, aclaro, ya sea frasco, pouch, bricks, etcétera, no tenemos fecha de caducidad. Hay sendos oficios tanto por parte de la Secretaría de Salud como la de la Economía a través de su Dirección General de Normas, que se han abierto inclusive chiles en vinagre, que el vinagre es un conservador natural, ante notario en 10 años y se pueden comer perfectamente. Lo que ha sido por prácticas comerciales, principalmente de los servicios, que piden que se ponga la fecha de consumo preferente. Eso es muy diferente a la caducidad, que no se confunda. Consúmase preferentemente antes de, y como bien decía la experta en ese sentido, o sea, nosotros podemos, no se recomienda que después de una fecha de caducidad, pero ya no van a encontrar, los técnicos que saben mucho de esto, es más, ven una lata inflada, y yo le pongo ahí con picayelo, le decimos, me la tomo, no es tampoco tal, pero la caducidad no existe en las conservas alimenticias. Repito, los años pueden pasar y se mantienen, por eso la definición de conservas es un alimento que usando los procesos que ya se mencionaron, mantienen sus propiedades organolépticas, morfológicas, nutritivas, libres de contaminación, sin necesidad de refrigeración. Entonces nada más quería aclarar el concepto caducidad y consumo preferente. Entonces la pueden consumir, de veras, no quiero usar el lema porque voy a decir que estoy haciendo comercial a nuestros socios, pero la pueden comer con absoluta seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la aclaración y agradecemos también a la ingeniero Marta Craules que nos hizo favor de dar esta ponencia que fue bastante interesante. Le entrego su constancia y su presencia. Gracias. Gracias a usted.